Bien, siempre en el espíritu de partir las cosas a tiempo, vamos a iniciar el webinar de hoy. Muy buenas tardes primero a todos, mi nombre es Marco Sepúlveda, soy el director del Magíster en Analítica para los Negocios de la Universidad Católica de Chile. Les damos muy bienvenida a este webinar que es organizado por este Magíster. Eh, Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con la presentación de nuestro expositor del día de hoy. Y al final, si alguno de ustedes tiene interés en saber más sobre este magíster, vamos a estar disponibles para contestar preguntas que puedan tener sobre él. Entonces, para dar inicio a este webinar, Chile y su potencial para el desarrollo de servicios de Analytics, quiero presentar a nuestro expositor el día de hoy, Jaime Caicedo, quien es ingeniero civil industrial y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como socio de la práctica de Data Analytics en EY Chile. Llegó a esta firma luego que la empresa que él había fundado en el año 2007, Metric Arts, fuera comprada por esta gran consultora internacional. Eh, Siempre Metric Arts trabajó en temas relacionados con inteligencia de negocios, ciencia de datos e inteligencia artificial, eh, donde Jaime tuvo un rol protagónico en formar realmente un emprendimiento muy destacado y muy pionero también en esta disciplina en Chile y Latinoamérica. Con más de 15 años de experiencia, ha desarrollado y liderado proyectos de Business Analytics, Data Analytics e inteligencia artificial en distintos países de la región, destacando en particular su experiencia en la banca, en la minería, el retail y en el sector público. Jaime también tiene una vocación docente de largos años. Ha sido profesor de pregrado y posgrado y también de educación profesional en universidades en Chile, Perú, Panamá y Uruguay. Jaime, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y compartir este tema que nos parece muy interesante para este público. No, gracias a ti, Marco, representando a la universidad, a todo el equipo de este nuevo magíster en analítica de negocios por la invitación. Pocas veces uno tiene la oportunidad que te inviten a este tipo de charlas a hablar de un tema tan abierto y un tema que a mí en particular me apasiona mucho, que justamente le da título a la presentación, de cómo hoy en día tenemos la oportunidad y tenemos que hacerlo y aprovecharlo, de posicionar a Chile como un hub de servicios de analytics a nivel global. Yo creo que es una oportunidad gigante y agradezco mucho la oportunidad de poder hablar sobre esto y además en este contexto. Yo creo que este magíster, de esto lo vamos a hablar más adelante, va muy en la línea de lo que quisiera compartir hoy con ustedes en esta charla, y bueno, y después comentarlo, seguramente van a surgir preguntas, dudas, comentarios que sería bueno después compartir con todos. Así que eso, primero agradecer la instancia, y como decía Marcos, y siempre lo ha dicho, hay que aprovechar el tiempo, así que voy a ir directamente a la presentación. Como les comentaba, mi objetivo hoy es hablar de este potencial de Chile como polo de desarrollo de servicios de Analytics. Y en ese sentido, me gustaría estructurar, es una charla pequeña, espero no pasar de 25 minutos, pero aún así quise estructurarlo como en 3 grandes bloques. Primero, hablar un poquito acerca de los servicios de Analytics e inteligencia artificial a nivel global, a nivel mundial. De hecho, ahí también tenemos algunas cifras de Chile que muy gentilmente Marcos compartió conmigo, que me gustaría también iniciar con aquello para darle un poco de contexto a lo que vamos a estar conversando. Luego voy a hablar rápidamente de algunas experiencias de servicios de Analytics en Chile, en distintos rubros, para finalmente llegar a responder la pregunta de este potencial que les comento yo de Chile como polo de desarrollo de servicios analíticos. Esos son como los 3 grandes bloques de esta pequeña charla. Así que vamos inicialmente con lo que está pasando a nivel mundial. Yo creo que para esto, y como buen ingeniero, me gusta dar cifras, dar contexto. Y en ese aspecto lo que me gustaría comentar, y de alguna manera todas estas cifras que me acompañan en esta lámina van en esta línea. Realmente hace ya más de una década estamos viviendo una revolución gigantesca, brutal en cuanto a lo que es analítica de datos y como un fenómeno global. Y hay muchas cifras que van en esta línea. La primera que me gustaría comentar para que se entienda el volumen de lo que estamos hablando es la que está en el centro de esta lámina, que tiene en amarillo ahí destacado,
tiene que ver con el mercado, el tamaño del mercado de plataformas de ciencia de datos. Se estima que ese tamaño de este mercado puede llegar al año 2026 a 322.000 millones de dólares. O sea, imagínense lo que estamos hablando. Y lo que es más potente, creo yo, es la tasa de crecimiento anual. Estamos hablando de una tasa de crecimiento anual compuesto del 27.7%. Eso es gigantesco, es muy alto como tasa de crecimiento. Y eso habla de lo rápido, y tal vez ocupé la palabra brutal, justamente para darle la importancia que tiene esto. Esto es realmente fenomenal como crecimiento en un mercado en específico, en particular plataformas de ciencia de datos. Y si no fuera suficiente con eso, tenemos distintos elementos que nos permiten empezar a entender lo que está pasando y por qué está siendo tan interesante y tan potente esto a nivel global. Este mismo año, el año 2022, según el Foro Económico Mundial, se espera que los científicos y los analistas de datos se conviertan en el rol emergente número 1 del mundo. Imagínense lo que significa eso. Todos estos roles emergentes, las nuevas tecnologías, de alguna manera han ido generando todo esto que se habla tanto del futuro del trabajo, posicionando nuevas fuentes de trabajo, también cambiando otras o incluso eliminando algunos puestos de trabajo que tal vez eran muy importantes hace 25 años y hoy en día ni siquiera existen. Pero dentro del fenómeno que estamos viviendo en la actualidad, realmente el concepto del científico de datos y el analista de datos está hoy por hoy siendo el rol más relevante a nivel global para explicar temas como la transformación digital y los temas de innovación. En esa misma línea, una cifra de LinkedIn, desde el año 2012, el empleo en el sector de la ciencia de datos ha experimentado un crecimiento del 650% a nivel global. Imagínense lo que es eso, es algo brutal. Está por lejos en el top 5 de las cosas que más han crecido, de los roles que más han crecido, de los puestos de trabajo que más han crecido a nivel global. Por otro lado, algo que es bien interesante, una cifra de Forrester Research, entre el 60 y el 73% de los datos empresariales no se utilizan para el análisis. Y eso en el fondo, creo yo, y quise compartir con ustedes esta cifra porque habla de esta oportunidad. O sea, a pesar de todo lo que está creciendo esto, de todo lo que se está invirtiendo en esto, siguen existiendo oportunidades gigantes. Las empresas no están sacando todo el valor a partir de sus datos, no están aprovechando todo ese valor potencial. Queda todavía muchísimo por recorrer. Por lo tanto, empezar a embarcarse, y por eso me gusta este contexto del magíster en analítica de datos, empezar a prepararse. Hoy puede parecer tal vez un poco, tal vez tardío para algunos, dadas las cifras que les estoy comentando, pero no es tarde para esto. Esto está ocurriendo y todavía hay gigantescas oportunidades para seguir desarrollando este mercado y todavía es tiempo para ingresar fuertemente en este mundo. Y dentro de esa misma línea, como para fundamentar este tema de las oportunidades, una cifra de Michael Page, el aumento de las necesidades en Data Science crearán aproximadamente 11.5 millones de puestos de trabajo para el año 2026 en todo el mundo. Es realmente brutal, como les digo, y voy a seguir ocupando esa palabra que me gusta mucho para darle la fuerza que esto merece a lo que está ocurriendo en este fenómeno que les comentaba yo de esta revolución en la analítica de datos, que obviamente cuando hablo de analítica, dentro de este paraguas, estoy también incluyendo todos los temas de ciencia de datos, de ingeniería de datos, de estrategia de datos como tres grandes pilares de la analítica propiamente tal. Aquí unas cifras que muy gentilmente me compartió Marcos respecto a Chile, de estudios del Centro de Estudio de Tecnologías de Información de la Universidad Católica. Me parece súper interesante compartir esto desde el punto de vista de lo que estábamos hablando. En la adopción de tecnologías en Chile, de nuevas tecnologías, las primeras tres están íntimamente relacionadas con lo que estamos hablando. Las principales empresas en Chile están adoptando fuertemente temas de analítica predictiva, temas de Big Data, y la Internet de las Cosas está también íntimamente relacionado con esto porque tiene que ver con la captura de más y mejores datos a través de sensores, sobre todo en la operación. Y siendo país, Chile también un país minero, un país forestal, es muy importante estar tomando datos en la faena misma, en la operación misma. Así que me parece interesantísimo estas cifras que Marcos compartió conmigo y que en el fondo también creo que nos permiten concluir que este fenómeno global que yo les estaba comentando también tiene su correlato en Chile muy alineado con lo que está pasando a nivel global. Y si las cifras que les compartí no fueran suficientes, dejé esta para el final.
de todo este mundo de las cifras, porque si dije brutal, ya no se me ocurre qué otra palabra decirles para lo que está pasando en inteligencia artificial. Las inversiones en inteligencia artificial a nivel global están creciendo a un ritmo sin precedentes. No se tienen precedentes de crecimientos de este estilo como lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Como pueden ver en el gráfico, estamos hablando desde el año 2016, se estima para el año 2025 ese nivel de crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesto del 57% anual. Eso yo nunca lo había visto. No hay en tecnología, no hay referencia alguna, ningún precedente de una tasa de crecimiento de esa magnitud. Y eso habla de lo que está ocurriendo. Si no fuera suficiente con todo lo que está pasando con Analytics, este motor, estas grandes herramientas que están representando la inteligencia artificial ya realmente están sacando a todos del tablero y tenemos que estar muy preparados para esto porque realmente esto, como les digo, ocupé brutal antes, ya no sé qué palabra ocupar, pero esto realmente no tiene precedente alguno. Yo les diría que hay tres cosas interesantes respecto a lo que está ocurriendo a nivel global y también a nivel nacional respecto a la inteligencia artificial que explican de alguna manera y que de alguna manera también nos deberían preparar para esta tasa de crecimiento y todo lo que está ocurriendo. Obviamente una de las primeras cosas, y a mi juicio, que explican esto, son las mejoras espectaculares que estamos viendo en los últimos años respecto al rendimiento de distintas aplicaciones de inteligencia artificial. Es realmente impactante cómo la inteligencia artificial está llegando a nuestras manos, a nuestros smartphones, con distintas aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para recomendarnos cosas, para guiarnos en cosas que realmente tienen un nivel de predictibilidad y unas tasas de accuracy fenomenales, como nunca antes habíamos visto. Y eso en el fondo explica mucho esta gran inversión por los resultados que estamos viendo. Y por otro lado, eso también genera el segundo punto, que es ya la creciente adopción, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también a nivel empresarial. Cada vez más son las empresas a nivel global y también en Chile que están adoptando la inteligencia artificial, muchas en primer término para todo lo que es la atención al cliente, todo el mundo de los chatbots, la atención postventa, ha crecido bastante el uso de inteligencia artificial, sobre todo tal vez en países como Chile, y ya estamos viendo también usos tal vez un poquito más avanzados respecto a la inteligencia artificial, y no solamente en nuestra vida diaria, y eso también explica mucho este crecimiento sin precedentes que les comentaba. Pero por otro lado, y como tercer punto, para cerrar ya esta primera parte de la presentación, esto también, este creciente crecimiento, ha ido generando también otro fenómeno que yo considero sumamente relevante, que es la importancia que ya está teniendo la inteligencia artificial en distintos tipos de debates, en distintas mesas de conversación, y cómo se le está dando importancia a las implicancias sociales que esto tiene no solamente en las organizaciones, sino en la sociedad en su conjunto. Y eso habla mucho de esta madurez, diría yo, que tiene no solamente, no solamente los mercados de los países desarrollados, sino también mercados como Chile, para tener ese tipo de conversaciones de alto nivel, a hablar sobre el futuro del trabajo, empezar a pensar qué acciones vamos a tomar respecto al impacto que tiene esto en el trabajo del futuro y cómo nos vamos a preparar para aquello. Así que esos son tal vez tres elementos que me gustaría destacar y como les decía, cerrar esta primera parte con este 57% que realmente no hay precedentes de un ritmo de crecimiento de este nivel en la historia hasta ahora. Dado eso, me gustaría comentarles, como les decía en un comienzo, dada la estructura que le quise dar a la presentación, algunas experiencias de servicios y de proyectos, tal vez más que de servicios de analytics que hemos desarrollado en el último tiempo en Chile. Y quiero pasar por por cuatro experiencias, proyectos que son bien distintos entre sí, que tienen que ver con distintos usos, tanto de ciencia de datos como de inteligencia artificial, en temas que me parece que también son muy interesantes porque también tienen una cierta implicancia en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida tal vez de la ciudadanía en su conjunto. El primero que quiero tocar con ustedes y que de alguna manera quiero vincular a la tercera parte de la presentación, tiene que ver con inteligencia artificial aplicada al trabajo científico y en particular con la ESO, con los observatorios que tiene la ESO en Chile. Este fue un proyecto que desarrollamos en conjunto con la ESO y con Microsoft también apoyándonos, para empezar a introducir elementos de inteligencia artificial y capacidades de cloud computing en la operación misma y en el trabajo científico en los observatorios. Y es un trabajo sumamente interesante porque de alguna manera hay muchos desafíos
respecto a la operación misma de los observatorios, de los mismos, del mismo aparataje, toda la infraestructura que hay ahí, y es muy interesante empezar a aplicar inteligencia artificial para temas de mantenimiento predictivo, para la operación misma de los telescopios, hacer mejor uso de los tiempos de observación, es un temazo dentro de todo lo que es la gestión misma del observatorio, y ese tipo de cosas las estamos haciendo hoy en día con inteligencia artificial, y trabajando con la ESO, esto también ha tenido un impacto a nivel global. Esto que hemos estado desarrollando con ellos ha tenido mucha repercusión, obviamente, en Europa, también en Estados Unidos, por los resultados que estamos obteniendo, y eso nos ha ido posicionando también como, oye, qué interesante, miren lo que se está haciendo en Chile, esto mismo lo podríamos replicar en observatorios en Estados Unidos, en Europa, con equipos de desarrollo científicos chilenos, y eso, de alguna manera, es lo que ya quiero empezar a destacar para luego pasar a la tercera parte, y empezar a responder a este potencial que les comentaba yo en un comienzo que le da título a esta charla. Después otro proyecto muy interesante que estuvimos desarrollando antes del estallido social, con muy buenos resultados, tiene que ver con aplicar inteligencia artificial al transporte público y en particular para la detección de comportamientos que son indeseados. Y ahí en particular el principal comportamiento indeseado que estuvimos trabajando con el Metro de Valparaíso tiene que ver con la evasión del transporte público, donde básicamente hay distintos tipos de evasión. Nosotros básicamente nos fijamos como en tres comportamientos que son tal vez como los más clásicos para evadir el pago en el metro, que se los voy a comentar y obviamente les va a hacer de sentido porque lo han vivido, lo han visto o incluso lo han efectuado en algunos casos. Por un lado, algo tan sencillo como saltar por encima del torniquete, es un comportamiento de evasión clásico. Pasar por debajo del torniquete también es un comportamiento de evasión clásico. Y otro comportamiento, un tercer comportamiento, que algo como muy chileno, diría yo, tal vez muy latinoamericano para no ser tan injustos con nosotros mismos. El tercer comportamiento que les quiero comentar, que es el uso de la puerta secundaria, que son estas típicas puertas para que pase la gente en silla de ruedas, etcétera, etcétera, que en cualquier parte del mundo, en un país desarrollado, nadie se le ocurriría tratar de pasar por la puerta por la cual pasa una persona con un coche o con una silla de ruedas para evadir el pago, pero en Chile y en otros países latinoamericanos eso es bastante común, que sería este tercer comportamiento de evasión del pago. Entonces, básicamente, a través de las cámaras de seguridad, desarrollamos, entrenamos modelos de inteligencia artificial capaces de detectar esos comportamientos y, obviamente, en función de esa detección, empezar a generar ya protocolos. Eso ya corría más por parte del personal de seguridad, el personal administrativo de cada una de las estaciones, en generar ciertos protocolos de cómo reaccionar frente a esta detección, qué se iba a hacer frente a esa detección. Obviamente, uno puede tomar distintas decisiones, desde no hacer nada, que podría ser una estrategia que de hecho en Chile lo vimos muy de cerca, o tal vez tomar ciertos protocolos de hacer algo al respecto, como por ejemplo, tomar a la persona, hablar con ella, generar tal vez algún mecanismo de hacerle entender lo que tiene, lo que genera esto para el resto de la población, etcétera, etcétera. Así que esa es otra experiencia, y como les digo, me gusta mucho porque también tiene esta implicancia y este uso en la vida cotidiana, como es el transporte público. Después, la tercera experiencia, el tercer proyecto que me gustaría compartir con ustedes, tiene que ver con detección de anomalías en compras públicas. Es un proyecto que hemos trabajado por bastante tiempo con la Dirección de Compras Públicas, con Chile Compra, que básicamente lo que buscamos es detectar anomalías en los procesos de compra. Obviamente hablo anomalías porque uno a priori, y yo en general, sobre todo en estos proyectos de detección de anomalías, no me gusta preclasificar esa anomalía. Aquí estamos hablando de cosas que pueden ser simplemente un error humano, a cosas que pueden ser más complicadas, como podría ser tal vez incluso actividades que podrían catalogarse como criminales, estafa, etcétera, etcétera. Colusión, por ejemplo, en un proceso de compra pública, pero obviamente eso ya tiene que ver con el análisis que un equipo humano, un equipo de expertos haga el caso en particular. En ese sentido, lo que nosotros hacemos con la inteligencia, con los modelos de inteligencia artificial, es detectar cosas que parezcan anómalas, sin darle una clasificación previa, pero sí entregándole algunos insights, algunas pistas al analista o al equipo de analistas humanos para que puedan entenderlo y analizarlo en forma más rápida y en forma también más profunda.
pero obviamente este tipo de modelos tienen que ir de la mano con un equipo humano que con ese conocimiento más experto, con ese razonamiento que uno podría tener respecto a cada caso, lo pueda interpretar, lo pueda analizar y finalmente tomar las acciones que correspondan, que puede ser simplemente tomar contacto con un comprador público para comunicarle un error que tiene que ser corregido, o tal vez ya levantar algún caso en el tribunal de compra pública por la posible detección de una colusión que podría ser perfectamente un caso detectado. Y la última experiencia que me gustaría compartir con ustedes, que es bastante reciente, que tiene que ver también con el periodo de pandemia que nos ha tocado vivir en todo el mundo y tal vez con características bien especiales aquí también en Chile, tiene que ver con inteligencia artificial aplicada a la atención ciudadana, en este caso para FOSIS, porque básicamente en el periodo más fuerte de pandemia, generalmente todos los servicios públicos que entregan beneficios en forma tal vez más tradicional, el grueso de esos servicios no se entregan en forma digital, se entregan en oficina, con atención a público, donde en una oficina de FOSIS, por ejemplo, para explicar un programa de beneficio, la persona se acerca a una oficina de FOSIS, se reúne con un ejecutivo, él empieza a explicar cómo, por ejemplo, poder postular a este programa, qué beneficios trae esa postulación, cómo poder seguir tal vez con una segunda ronda, etcétera, etcétera. Todo eso se perdió obviamente con la pandemia porque la gente no podía acercarse, de partida las oficinas de FOSI estaban cerradas por todos los temas de cuarentena. Por tanto, y como le pasó a muchas instituciones y a muchas organizaciones, no solamente en Chile, sino a nivel global, tuvieron que acelerar rápidamente su transformación digital y ser capaces de emular lo más posible lo que ocurría en una oficina, emularlo a nivel digital en su sitio web. Y ahí, para poder ayudar en eso, generamos bots de atención a público, pensando tal vez en dos perfiles en particular. La persona que se acerca por primera vez a FOSIS para conocer un poco FOSIS, conocer los programas, los beneficios, etcétera, etcétera, como una inversión inicial, por así llamarla. Y luego otro bot un tanto más especializado con otro tipo de entrenamiento, ya más enfocado en acompañar al postulante en todo el proceso de postulación, atendiendo sus dudas, sus consultas, eh, tal vez pasando en forma automática a un segundo o tercer nivel de atención ya con una persona, un humano que pudiera tomar contacto con la persona y darle respuesta. Y este proyecto realmente fue muy, muy exitoso. Ahí podría después compartir con ustedes, hicimos incluso un video de este caso, eh, si quisieran conocer las cifras de atención, etcétera, etcétera, todo eso después se los puedo compartir para no seguir destinando tiempo a eso, pero estamos muy contentos con este resultado y como les decía, me gustan estos casos también donde generamos un impacto positivo en la sociedad a partir del uso de analytics o de inteligencia artificial. Entonces, quería de alguna manera en esta parte como del centro de la exposición hablar de esto, también para que conozcan el tipo de cosas que hoy en día somos capaces de hacer en Chile con analytics e inteligencia artificial. Y ya finalmente, para ir cerrando la charla, el tercer bloque, tal como le adelantaba, está enfocado en hablar y apuntar al título, al centro de esta misma charla, que es hablar de este potencial de Chile como polo de desarrollo de servicios de analytics. Y ahí en ese sentido, no quiero ser autorreferente ni nada, pero ahí Marcos lo comentaba y me gustaría también partir tal vez desde mi experiencia en este ámbito. Tal como comentaba Marco en la introducción cuando me presentó, tal vez, bueno, ahí también le faltó decir que nos conocemos hace muchos años. Marco fue mi profesor, de hecho cuando él llegó a la universidad, así que lo conozco desde sus inicios en la academia, así que ni siquiera voy a decir hace cuántos años lo conozco para que no empiecen a deducir cosas. 22 años. Exactamente 22 años. Y en ese sentido, tal como él les comentaba, yo hace unos 13 años fundé la empresa Metricards, que es una empresa que logró tener un gran desarrollo de temas de analytics y de inteligencia artificial a nivel latinoamericano. Llegamos a expandirnos en Perú, en Panamá también. Y de alguna forma, ¿por qué parto con esto? Para también darle a entender lo que está pasando a nivel global y cómo ojos globales están también mirando los fenómenos que ocurren en países como Chile. Y tal como comentaba Marcos, una Big Four, Ernst Young, igual se nos acerca para comprar Metricars. ¿Y por qué comprar Metricars? Con un único y principal objetivo, empezar a construir en Chile, a partir de esta adquisición y obviamente del desarrollo futuro y
y inversiones que estamos desarrollando ejecutando, perdón, en este minuto, desarrollar un polo de servicios de analytics no solamente para la región, sino a nivel global. Obviamente el foco inicial fue la región, empezamos rápidamente después de esa adquisición que se dio justamente antes del estallido social, así que todo este proceso de crecimiento lo hemos vivido durante todo el proceso de pandemia, que ha sido una experiencia personal súper enriquecedora. O sea, realmente todo esto que se habla tanto de cómo la transformación digital se ha acelerado en este periodo de pandemia, me tocó vivirlo muy de cerca desde el punto de vista también de cómo expandir un negocio estando en pandemia, y no solamente en un país, sino a nivel regional y también mundial. Así que eso yo lo agradezco mucho desde el punto de vista del desarrollo profesional. Y de alguna forma, esta inversión tiene que ver con algo que está ocurriendo en las principales empresas del mundo. Aquí estamos hablando de EY, una de las Big Four, una de las principales empresas de servicios profesionales del mundo, que está expandiendo sus servicios hacia los temas de analytics, hacia otro tipo de desarrollo de servicios con tecnología, utilizando tecnologías disruptivas, con un fondo de inversión a nivel global de $1.000 millones. Obviamente nosotros solamente tomamos un porcentaje pequeño de esos $1.000 millones, pero en el fondo, ¿qué les quiero decir? Hay empresas a nivel global invirtiendo o tomando decisiones de inversión relevantes, viendo y mirando a Chile como un potencial polo de desarrollo. Y aquí les voy a empezar a explicar el por qué. De alguna forma, una de las principales cosas que EY vio en nosotros y que lo valoró mucho al momento de decidir esta adquisición y esta inversión, tiene que ver con lo siguiente. Una de las cosas un poco tal vez disruptivas, podría decir que tomamos como decisión en su minuto dentro de Metricars. Metricars llegó a tener, para que se hagan una idea, un equipo de unas 75 personas. En Chile, unas otras tantas en Perú y unas poquitas, un equipo comercial en Panamá. De esas 75 personas, en un momento decidimos hacer algo que, como les digo, fue bien disruptivo, que fue, oye, tal vez no es necesario solamente enfocarnos tanto en contratar gente tal vez más ligada a nuestro mundo que es más tradicional de la ingeniería, las matemáticas y la estadística. Podemos empezar también a contratar gente de otras áreas del conocimiento. Y ahí empezamos a hacer algo bien entretenido, que fue lo siguiente: empezamos a contratar científicos. Empezamos en Metricars a contratar físicos, empezamos a contratar astrónomos, empezamos a contratar astrofísicos, empezamos a contratar biólogos dentro de nuestro equipo de ciencia de datos. Y eso fue una de las principales razones que le llamó la atención de esta Big Four, de esta empresa a nivel global, porque de alguna forma, una de las principales, y aquí ya empiezo a contestar tal vez la pregunta de fondo de esta charla, una de las cosas interesantes que tiene Chile, que muchas veces pasamos por alto, es su gran desarrollo científico. No solamente en astronomía, que es lo que les voy a comentar, sino en distintas ramas de la ciencia. Lo mismo en ingeniería. A nivel global, sobre todo cuando uno empieza a conversar con gente de otros países, con ingenieros de otros países, con científicos de otros países, se ve y se empieza a reconocer la mirada que existe de Chile respecto a este desarrollo tal vez de capital humano avanzado. Y ahí, para los que no lo saben, y tal vez ahí el profesor Massa, el que más ha jugado un rol en difundir todos los temas de astronomía en los últimos 8 años, tal vez que podríamos como fechar el boom que ha tenido la astronomía en Chile. En este minuto ya se están terminando de construir, faltan algunos, pero básicamente en este periodo de tiempo se están construyendo 8 nuevos telescopios en territorio nacional. Y una vez que esos 8 nuevos telescopios estén completamente en operación, Chile tendrá el 70% de la capacidad astronómica mundial. Eso, y vuelvo a ocupar la palabra que me gusta, es brutal. Y eso, junto a otros fenómenos, ha generado, por ejemplo, lo que muy bien dice el profesor Massa respecto a ver a Chile como un país de astrónomos. Y en el resto de los países del mundo nos ven así, nos ven como Chile, un país de científicos, un país de buenos ingenieros, un país con un muy buen capital humano. Y de alguna forma, eso que nosotros empezamos a hacer tal vez con una idea que podía parecer un poco loca en un minuto, de hecho más de alguna persona nos decía, oye, qué disruptivo, qué loco lo que estáis haciendo de contratar astrónomos para hacer modelos predictivos para la industria. Si los astrónomos deberían estar en los observatorios, deberían estar en las universidades, pero no, también tienen que estar
las organizaciones tienen que estar también generando ese vínculo entre universidad o academia y la industria propiamente tal. Esa era nuestra visión hace 7, 6 años. Y como les comento, esa fue una de las principales razones también por las que se dio esta adquisición en su minuto. Y con esto ya me gustaría como responder esta pregunta de fondo y hablar tal vez de los 3 grandes habilitadores que me permiten decir sin temor a equivocarme que Chile tiene un potencial gigante para ofrecer servicios de Analytics. Primero, lo que ya les adelantaba, este enorme capital humano y también este ecosistema, le quise llamar formativo. Chile realmente destaca por su ecosistema de universidades, por toda la importancia que se le ha dado en los últimos años al desarrollo de educación continua, todo el mundo también de las certificaciones. Eso realmente es muy valorado a nivel mundial. Y obviamente en este también desarrollo también de la ingeniería, las matemáticas, las ciencias, tal vez ahí destaqué la astronomía, pero obviamente eso es bastante transversal a la ciencia en general en Chile. Ese enorme capital humano que se ha ido formando tal vez los últimos 30 años es muy valorado y es reconocido a nivel global. Y eso en el fondo yo les diría que es el punto número 1 que me gustaría destacar eh, respecto a ese enorme potencial. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar, que yo creo que es parte también de los desafíos que tenemos como país. Ahí también, no solamente para poner todo como color de rosa, tenemos también algunos gaps, sobre todo en el tema de manejos de otro idioma, esto de poder llevar y liderar una conversación en inglés o en otro idioma incluso, no es algo tan fácil para, para nuestros ingenieros, para nuestros científicos. Algunos lo hacen muy bien, pero hay otros que les cuesta y prefieren tal vez no tener el liderazgo en llevar o liderar una reunión, hablar tal vez en forma fluida, y eso yo creo que es algo que a nivel país tenemos que mejorar muchísimo, no solamente a nivel universitario, sino desde las bases, desde los colegios, darle la importancia que esto tiene y realmente apuntar a que sea algo natural que en Chile se puedan manejar tranquilamente 2 o 3 idiomas, que sería tal vez lo ideal para lo que queremos llegar a ser como país. Yo creo que eso es fundamental para seguir desarrollándonos y es también un punto que tenemos que seguir fortaleciendo para que este capital humano y este ecosistema realmente nos den muchas alegrías. Un segundo punto que creo que es súper interesante y que yo lo veo como un habilitador clave para activar todo este potencial que les comentaba, es el ecosistema emprendedor que se ha generado en los últimos años en Chile. Cuando yo partí como emprendedor hace unos 15 años, ese ecosistema no existía. Era incluso un poco raro ser emprendedor, éramos unos poquitos, unos bichos medio raros, pero hoy en día eso ha cambiado completamente. Y eso también habla de políticas que se ejecutaron en forma bastante exitosa. Todo lo que se hizo desde Corfo, la creación de Startup Chile y también el éxito que están empezando a tener startups chilenas a nivel mundial, habla mucho de eso. Y ese ecosistema emprendedor, ¿por qué lo vincula al mundo de Analytics? Porque en el fondo va generando un clima de interacción, un clima de compartir conocimiento que es distinto. También empieza a llegar a Chile conocimiento foráneo que ha acelerado esa evolución. Obviamente en la medida que vamos generando empresas que tienen impacto global, que tal vez algunas de sus operaciones se están llevando a Estados Unidos, pero otras se mantienen en Chile, va generando un clima que yo creo que solamente es positivo y genera mayor interacción, mayor colaboración, y eso obviamente yo lo veo como algo positivo, como un habilitador, como les comentaba, clave para activar todo esto. Y finalmente un tercer punto, que yo creo que es sumamente importante destacar dentro de Chile, y se destaca, no lo digo yo solamente, sino que se destaca sobre todo a nivel regional y también se reconoce a nivel global, son todos los temas de infraestructura y conectividad. O sea, realmente Chile tiene una gran infraestructura. Cuando hablo de conectividad, hablo también de redes, toda la implementación de 5G nos posiciona muy fuertemente a nivel global. ¿Y por qué les digo que la conectividad y la infraestructura es importante? Porque todos los temas de analytics hoy en día no los estamos haciendo en un computador encerrado en una oficina, lo estamos haciendo en la nube. Por eso es muy importante tener acceso con gran ancho de banda a posibilidades de cómputo en la nube, a la computación elástica y a las Big Tech. Están haciendo inversiones interesantes en Chile. Microsoft hace algunos meses ya hizo el anuncio de posicionar una zona cloud en Chile, así que se están ya por construir 3 grandes data centers de Microsoft en Chile, y eso habla mucho del potencial que tiene Chile también como polo de desarrollo, tal vez en general, y como polo de desarrollo de servicios de analytics en particular,
que era lo que yo también quería conversar en esta charla. Y la última cifra que quería compartir con ustedes y que va muy en esta línea, una cifra de IDC que considero que es muy interesante y que va en la misma línea de lo que hemos estado conversando. Se prevé, IDC estima que para el año 2025 el 10% de las empresas Fortune 500 incorporarán métodos científicos y experimentación sistemática a escala, lo que dará lugar a un aumento del 50% de los proyectos de desarrollo de producto y planificación de negocio. Eso nuevamente habla del potencial. Esto está empezando. Las grandes empresas del mundo ya están arriba del carro de esto, pero quedan muchas. Dentro de esa Fortune 500 hay muchas empresas que recién están dando sus primeros pasos. Estamos hablando de las principales empresas del mundo. Por lo tanto, creo que estamos en un momento estelar para tomar esta decisión, hacer las inversiones necesarias, seguir empujando. Y como les decía en un comienzo, están muy, muy a tiempo con un timing espectacular para perfeccionarse en los temas de analytics, subirse a este carro, porque realmente esto está repleto de oportunidades y solamente va a seguir creciendo y va a seguir siendo un motor fundamental de este mundo digital, de esta era de la información que estamos viviendo. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Seguramente ahí la gente de Marcos, la gente de la universidad, que también quiere compartir cosas con ustedes. Me imagino que hay preguntas, dudas, cosas que podríamos compartir también en el tiempo que nos va quedando. Muchas gracias, Jaime. Yo tengo algunas preguntas aquí que han ido haciendo en el chat. Primero, con respecto a tu charla, voy a dejar todo lo que tenga que ver con el magíster para el final. Hay una pregunta, la primera de ellas dice, ¿en la analítica de datos se considera AI, inteligencia artificial y ML, machine learning? Lo que pasa es que la inteligencia artificial, bueno, así como para contextualizar, son conceptos que están íntimamente relacionados. La inteligencia artificial, en el fondo, como campo que busca emular la inteligencia humana en las máquinas, básicamente a partir de emular tres cosas: percibir, analizar o razonar y actuar. Eso es lo que buscamos a través de la inteligencia artificial. Y para eso hacemos distintas cosas y utilizamos distintos enfoques. Uno de esos enfoques es el aprendizaje de máquina, que es el machine learning. Existen otros enfoques también. Así que en ese sentido, tal vez para responder a esa pregunta, sí, cuando uno habla de analytics en particular, como les decía, hay como tres grandes focos que trabajamos en analytics. Trabajamos mucho en el desarrollo de analítica avanzada, que es el desarrollo de modelos predictivos, etcétera, etcétera, donde se utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial y basadas en aprendizaje de máquina. Así que de alguna manera es un habilitador para las tareas analíticas, pero también hay todo un mundo más basado en el trabajo con datos, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de datos, que es muy relevante también, y finalmente toda una parte más estratégica, que le llamamos nosotros como de data strategy, donde hacemos definiciones que tienen más que ver con la adopción de una mentalidad basada en datos en la organización, que seguramente tiene que ver, seguramente más de alguno lo ha escuchado, como todo este concepto de generar organizaciones data-driven. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿las empresas están abiertas a contratar personas que se estén desarrollando en Analytics o requieren únicamente especialistas con experiencia sólida? Oye, súper buena pregunta. Mega dispuestos, diría yo, para no ocupar brutal, como lo estuve ocupando en la presentación. No, muy dispuestos. De hecho, eso tiene que ver mucho con lo que les comentaba de las inversiones, ¿no? Nosotros tenemos fondos de inversión relevantes y una parte importante de esos fondos los destinamos a entrenamiento. En ese sentido, yo te diría que las principales empresas del mundo, como estrategia, creen mucho en el entrenamiento, creen mucho en la formación. Obviamente, tener tal vez una carrera como más afina a estos temas, como podría ser alguna ingeniería, o alguna carrera científica, como yo les comentaba, o alguna licenciatura incluso científica, obviamente te acerca mucho más a esto, pero hoy en día en realidad estamos contratando gente de distintos campos. Incluso hoy en día en mi equipo, para que se hagan una idea, trabajan psicólogos, sociólogos, también son parte hoy en día de nuestros equipos de analytics, por otras razones que les podría contar después si a alguien le queda la duda, pero estamos invirtiendo mucho, como les decía, en entrenamiento respecto a capacidades técnicas. Por lo tanto, la respuesta es sí, estamos abiertos a invertir en gente que tal vez esas capacidades las está desarrollando o están en vías de desarrollarse. Y por otro lado, lo otro que estamos invirtiendo muchísimo es lo que les comenté durante la charla de los temas de idioma. Hoy en día
estamos invirtiendo muchísimo en nuestro personal respecto a los temas de inglés, y también generar un tercer o cuarto idioma. De hecho, yo personalmente empecé hace 7 semanas mis clases de portugués. Así que estoy falando, pero... Bien. Hay otra pregunta desde México que dice, ¿hay transferencia de tecnología en el RCEP, Tratado de Libre Comercio Asia-Pacífico? ¿Qué posibilidades hay de que pase lo mismo en el proyecto regional de América? En general, los temas de transferencia tecnológica, en mi visión personal, yo creo que han sido sumamente exitosos, pero tienen que tener una bajada más operacional, diría yo. En general, cuando hacemos este tipo de transferencia, se generan como estos grandes tratados, estos grandes acuerdos, pero si no generamos un seguimiento y tal vez de alguna manera incentivos para que universidades, organizaciones, empresas, etcétera, etcétera, empiecen a transferir esas tecnologías, empiecen a colaborar, es muy difícil que prendan al ritmo que tal vez se tenía planificado. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy a favor de ese tipo de acuerdos, pero creo que en general ahí fallamos más en la operación, de cómo hacer que ese tipo de acuerdos cobren vía, cobren momentum, en el fondo aceleren y finalmente lleguemos a cosas que son interesantes. Ahí tengo ejemplos, ahí seguramente Marcos después podría complementarlo, pero hay cosas súper interesantes que se están haciendo entre universidades chilenas y universidades mexicanas que creo que son interesantes, pero todavía no vemos los resultados como más empíricos de ese tipo de colaboración. Lo mismo a nivel de empresa. Nosotros, por ejemplo, en Iguay, en la oficina de Chile, trabajamos muy de cerca con la oficina de México, muy de cerca con la oficina de Brasil, haciendo cosas súper interesantes y obviamente siguiendo un poco las directrices desde Américas, desde nuestra oficina de Nueva York, que es la que nos va delineando todas estas directrices. Pero yo creo que falta como ese empujón y ese incentivo a que las cosas ocurran. Nosotros, por ejemplo, tenemos el incentivo de poder ejecutar proyectos. Cuando genero un conocimiento específico en Chile, en industrias que en el fondo tienen pocos actores. Se hace muy interesante para mí ir a países como México, que son bastante más grandes, donde hay ciertos sectores industriales, donde hay muchos players, donde puedo de alguna manera replicar lo que he hecho y he aprendido en Chile, y para ellos también es interesante porque rápidamente pueden ir a hacer como el time to market para llegar con sus clientes con estas nuevas capacidades. Entonces ahí se quedan como esos incentivos para que las cosas ocurran. Creo que lo mismo debiera ocurrir en forma más masiva. Perfecto. Hay dos preguntas que nos preguntan la diferencia entre, por una parte, científico de datos y analista de datos, y por otra parte, entre Business Intelligence y Business Analytics. Wow, eso podríamos, si se meten en el magíster, le explicamos. Sí, Bueno, vamos son por preguntas amplias. sí, no, pues las contesto. Podría estar toda la tarde, que un poco le decía a Marcos, podríamos estar toda la tarde hablando solamente de esas dos preguntas, pero para tratar o intentar ser sintético respecto a la respuesta. Respecto a lo primero entre el analista y el científico de datos, en el fondo la diferencia, antes tal vez era un poquito más sutil, hoy en día está como más clara la diferencia. Cuando uno habla de un analista de datos, habla de una persona con unas capacidades tal vez más transversales, no tan profundas respecto a sus capacidades de análisis, puedes manejar distintas herramientas de visualización, herramientas de análisis como para dar respuestas a ciertas preguntas de negocio en forma rápida. En cambio, el científico de datos tiene tal vez conocimiento un poco más profundo, justamente lo que hablábamos hace un rato en temas, por ejemplo, como Machine Learning, como para empezar a desarrollar o atender problemas más complejos y llegar con respuestas o insights incluso respecto a esa complejidad. Entonces, en ese sentido podríamos decir que un analista de datos puede prepararse, puede profundizar sus conocimientos, sus capacidades para transformarse en un científico de datos que es capaz ya de llegar con conocimiento nuevo a la mesa y a partir de ese conocimiento obviamente que la organización o la empresa genere valor a partir de eso. Eso como en forma bien sintética. Hay otras diferencias, pero tal vez como para responder rápidamente a la pregunta. Y la segunda tenía que ver la diferencia entre Business Intelligence y ¿qué cosa era? Y Business Business Analytics. Analytics. Analytics y Business Intelligence. Bueno, ese también, tal vez hace 15 años eso no estaba tan claro. Los dos conceptos prosperaron muchísimo en la segunda parte de la década de los 90 y en la primera parte de este siglo tuvieron su boom como concepto.
Pero básicamente la diferencia que podríamos ver entre ambas son parte del mismo ciclo, del ciclo de obtener valor a partir de los datos, pero podríamos decir que la inteligencia de negocio se hace cargo del ciclo, por así decirlo, más como a la izquierda del dato, en los temas de captación, consolidación de datos, por ejemplo, en un almacén de datos corporativo, generación de reportería, distribución de información a partir de esos datos, y llega hasta ahí, que es lo que se conoce más como la infraestructura analítica. Y el Business Analytics se hace cargo de lo que viene inmediatamente después de eso, que es tomar esos datos, empezar a generar modelos a partir de esos datos para responder preguntas de negocio, generar modelamiento predictivo, modelamiento prescriptivo, para obtener el máximo valor a partir de los datos. Entonces, en ese sentido, como les decía, son parte del mismo ciclo, pero ocurren como en momentos distintos de ese ciclo y siempre pensando en generar cada vez mayor valor a partir de este potencial que significan los datos para toda organización. Perfecto. Nos preguntan también si las empresas prefieren contratar científicos de datos o empresas que brinden este servicio de analytics. Y aprovecho de avisar que están ahora justo llegando muchísimas preguntas. No sé si vamos a alcanzar a contestarlas todas, pero haremos lo posible. Bueno, esa sí que depende. Eso depende mucho de la estrategia que defina cada empresa. Y eso independiente del país. O sea, este fenómeno lo he visto en países desarrollados. Me ha tocado en el último tiempo hacer algunos proyectos en Estados Unidos, en Alemania también estamos viendo algunas cosas, y obviamente también en Latinoamérica. Y yo les diría en general, como para responder eso, depende mucho de lo que defina la organización y depende también mucho del nivel de madurez que tenga la organización. En general, cuando la organización tiene un nivel de madurez menor respecto a la gestión de datos corporativos, prefiere apoyarse mucho en terceros que le ayuden a acelerar ese camino hacia un mayor nivel evolutivo. En cambio, empresas que ya están en niveles evolutivos un poco más altos, ya tienen la confianza, ya han presentado sobre la mesa al directorio el valor que tiene la analítica de datos para la corporación o para el negocio y para el futuro del negocio, y ya invierten mucho más en generar sus propios equipos analíticos, que también para algunos temas se apoyan en terceros, en temas más específicos, o en temas que tal vez son más puntuales y que no vale la pena contratar a alguien para hacer algo que tal vez va a durar 4 meses, o por ejemplo para hacer un experimento, hacer un piloto. Para ese tipo de cosas se sigue utilizando mucho un tercero. Y en ese sentido, como les digo, eso lo he visto en forma bastante transversal en distintas partes del mundo. Yo diría que depende más de eso, como del punto en la evolución analítica, por así llamarlo, en que se encuentra la empresa. Perfecto. Preguntan también de distintas maneras, pero nos ha llegado la misma pregunta de cómo acercarse a esta escala global, cómo los desarrolladores de analytics o las personas que se dedican a esto pueden ir acercándose a este tipo de trabajos. ¿Nos pueden llamar? Las bases que deben tener, cómo prepararse, en el fondo, cómo Nos pueden prepararse llamar para y se llegar acercan. a ello. Sí. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con que esta charla está como inmersa dentro de un magíster que tiene que ver con esto. O sea, por eso agradecía mucho la invitación inicialmente, porque me parece como un buen escenario para hablar justamente de este tema. Como les decía y traté también de transmitir durante la presentación, creo que estamos viendo un momento estelar respecto a los temas analíticos, no solamente en Chile, sino a nivel global. Así que ir preparándose para esto, depende también un poco de como del nivel de conocimiento y preparación previa, pero yo creo que hacer certificaciones, tomar un diplomado o ya incluso tomar una decisión como tomar un magíster, que me parece, como les digo, un momento estelar y muy idóneo para hacerlo, va muy en la línea de prepararse para estos temas. Y por otro lado, cómo acercarse a estos temas es estar leyendo mucho. Estas cosas cambian rápidamente, las tecnologías van entrando y saliendo, y en ese sentido una de las cosas que a mí más me apasiona es justamente aprender. Entonces me gusta mucho haber tenido la suerte saliendo de la universidad, de empezar a trabajar en estos temas, porque 20 y tantos años después, como decía Marcos, de haber estado en la universidad, sigo aprendiendo y como que me exige estar leyendo mucho, estar conversando, colaborando, etcétera, etcétera. Pero es algo muy personal que me gusta como estar investigando y analizando cosas nuevas. Les diría que ese espíritu como de
del autoaprendizaje, del descubrimiento continuo, es súper relevante para este mundo analítico. Hay que estar muy, muy abierto a aprender cosas nuevas todo el tiempo y desechar otras. Hay muchas cosas que yo aprendí hace 10 años y que hoy en día no sirven absolutamente para nada. Y es parte de la vida, es parte del desarrollo profesional también. Perfecto. Dime tú, Marco, si es que alcanzo a leer algunas preguntas más o si es que, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos un volumen grande. Sí, dale, yo creo que Sí, si sigamos. Jaime está disponible a responder las preguntas, yo creo que... Sí, como ¿Cuál es el costo monetario aproximado de un proyecto de IA? Preguntan aquí. Wow, pero eso sí que depende. Eso sí que Depende mucho del depende. tipo de proyecto que estemos hablando. Depende de la escala. Pero yo en general, como para poder responder a eso, yo en general a mis clientes les recomiendo, sobre todo con temas de inteligencia artificial, pilotear. Yo en general no recomiendo casarse inmediatamente con un proyecto a gran escala. Yo creo que es súper importante, sobre todo en los temas de inteligencia artificial, ir generando como conciencia interna, ir mostrando resultados paso a paso. Y en general yo prefiero, si son las primeras instancias de una empresa enfrentándose a temas de inteligencia artificial, pilotear en, en procesos específicos, problemáticas específicas, tal vez como los casos que les comentaba. Oye, necesito poder acompañar a mi usuario en el proceso de postulación, por ejemplo, de un fondo o un programa, como el caso que les comenté de Fossil. Eso me parece como acotado, me parece también era una apuesta en un minuto, pero también era una apuesta que había que tomar porque no había como un plan B, como diablo atendemos a toda esta gente, que era lo que estaba padeciendo como el desafío que tenía que enfrentar Fossil en ese minuto. Entonces, ahí en general yo les diría que en general son de escala más bien pequeña hoy en día y depende mucho también, obviamente estamos haciendo proyectos de inteligencia artificial gigantescos, pero eso yo les diría que en general no avanzaría inicialmente con ese tipo de proyectos, eso ya lo avanzaría una vez que ya existe como más conciencia, mayor confianza en la organización respecto al potencial que tiene esto. Perfecto. Hay otra pregunta que es interesante, que nos piden profundizar un poco en el aporte específico de psicólogos y otros científicos sociales en este tipo de equipos. Y también hay varias personas que nos preguntan si puedes compartir las redes sociales de tu empresa o contactos. Bueno, eso los podemos compartir. Después se les Sí, puede mandar como un correo a los bueno, asistentes, ¿no? aprovecho de responder que estamos viendo cómo hacer llegar la información de esta charla y junto a todas las informaciones que nos piden del magíster también a todos los asistentes. Así Es que que eso yo los creo vamos más a fácil. Y contactar. ahí le Perfecto. sumamos eso, como para Sí, dejar eso respondido. exacto. Y uy, me mareé, ¿cuál era la pregunta? Era el aporte de los sociólogos y Ah, otros científicos sociales perfecto. en estos equipos. Es fundamental, como les decía, ya hoy en día dentro del equipo que yo dirijo, hay psicólogos, hay sociólogos, y les diría que es importante como por muchas razones, pero para mí fundamentalmente por dos razones. La primera, por la interpretabilidad. Cuando trabajamos, en general, la mayoría de los proyectos que hoy en día hacemos tienen un impacto en persona, aunque por ejemplo estemos analizando datos de maquinaria, de todas maneras, los insights que podemos llegar a generar van a tener tal vez algún tipo de impacto en las personas. Entonces, para mí es súper importante tener esa visión más amplia, no solamente desde el punto de vista de la ingeniería, porque a veces, si nos juntáramos puro ingeniero y puros matemáticos, podríamos concluir cualquier tontera que en realidad no va a tener como su correlato en la realidad, porque finalmente puede ser que necesitemos un cambio cultural, necesitamos cambiar comportamientos. Entonces no es suficiente con gatillar un insight o una idea o un conocimiento nuevo. Hoy en día no nos exigen solamente eso. Nuestros clientes hoy en día nos exigen, oye, perfecto, acciónalo. Dime qué diablos hago con esto que me estás mostrando. Hace 15 años, cuando partí en esto, nos pedían eso solamente. Así como, oye, dime qué cosa interesante hay aquí. Hoy en día está evolucionado a tal punto que nuestros clientes nos exigen, oye, tú también acciónalo. Y para accionarlo de buena forma, necesitamos esa mirada que nos aporta tal vez un sociólogo, un psicólogo o un equipo de ellos, también dependiendo de la escala del proyecto que estemos hablando, para plantear procesos que sean razonables de generación de temas de gestión de cambio, cambio cultural, transformación digital, depende un poquito del contexto. Eso como punto uno. Y el segundo punto que yo creo que es súper relevante, que nos aporta también esa mirada, es, hace un rato les comentaba que una de los pilares fundamentales dentro del mundo del analytics es la estrategia de datos, obviamente tal. Y en ese tipo de proyectos, cuando definimos estrategias de datos, estrategias incluso de inteligencia artificial, que lo estamos trabajando con unos clientes en Chile en este minuto, se necesita también esa mirada, en el fondo, cómo preparar la organización para el cambio, cómo
se va a adoptar esto? ¿Cómo vamos a facilitar la adopción? Que son cosas que tal vez desde el punto de las matemáticas o de la ingeniería más pura, no es tan simple de responder y no es muy cómodo contar con esa visión más amplia y tener a mano equipos multidisciplinarios que nos permitan afrontar un desafío de esa magnitud. Así que en realidad el aporte es gigantesco. Yo estoy feliz trabajando con sociólogos y psicólogos. De hecho, siento que nos llevamos bien y terminamos hablando el mismo idioma. Excelente. Nos preguntan, ¿cuál es la mentalidad actual en el sector público de Chile con respecto a las nuevas tecnologías para la gestión de datos con el objetivo de mejorar los servicios al ciudadano y recursos del Estado? Eso ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Hace 15 años era bastante más lento. De hecho, seguramente Marcos tiene cifras de eso por todos los años que ha venido desarrollando todos estos estudios de tecnologías de información, adopción tecnológica, transformación digital en Chile. Pero desde mi mirada, tal vez sin tener cifras, por lo que veo en el día a día, eso ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 5 años, diría yo. O sea, hoy en día las instituciones públicas están bastante más abiertas al cambio tecnológico, a la adopción de tecnología para acelerar procesos, acelerar transformaciones. Y de hecho, si se dan cuenta, los casos que les mostré era del mundo público en general. Y eso habla mucho del tipo de cosas que se están haciendo y lo que se están atreviendo respecto a ir más allá incluso. Y eso va a continuar con las nuevas autoridades. De hecho, yo he estado conversando, he tenido la suerte de conversar con una autoridad y crees mucho también en estos temas y esto va a seguir increciendo. Así que yo diría que es muy, muy positiva esa mirada hoy en día. Ha cambiado muchísimo. Uno tal vez tiene como esa mirada más de hace 15 años, al día de hoy es muy, muy distinta. Bien. Nos preguntan también, ¿cuál es mejor, R o Python? ¿Qué diferencias tienen? Bueno, pues yo creo que es más personal. A mí me gusta más Python por dos razones. No es tan exigente, o sea, como que es más abierto al error, entonces es como menos docto, por así decirlo, como lenguaje. Entonces, otros lenguajes, tal vez de los mismos que aprendimos hace, qué sé yo, 20 años cuando estábamos en la universidad, como más relajado en términos chilenos, entonces eso me gusta mucho, porque facilita como ir probando cosas rápido y no fijarse tanto en la declaración de variables, los puntos coma, los comas, ahí los que son más programadores saben a lo que me refiero. Y por otro lado, ya más desde el punto de vista de mi función como líder de un área completa de Analytics, me gusta más Python porque tiene una curva de aprendizaje, tal vez vinculado al punto anterior que les decía, más acelerado. Entonces, tal vez vinculándolo a un par de preguntas que han hecho respecto a esto de cómo acercarse a este mundo, etcétera, etcétera, es un lenguaje más rápido de aprender y de hacer cosas ya reales con ese lenguaje. Me parece a mí que Python corre con ventaja respecto a R o incluso a otros lenguajes de programación que ocupamos en el mundo analítico. Perfecto. Nos preguntan también, para el área de ingeniería de mantenimiento o predictivo, ¿por dónde sería mejor enfocarse o entrenarse? En general, en el mundo del mantenimiento y el análisis como de mantenimiento predictivo, yo diría que hay como tres grandes cosas que yo creo que son relevantes, que tienen que tal vez que ver con algunos de los elementos que fuimos conversando a lo largo de la charla. El primero, yo creo que sí hay que tener un cierto nivel de conocimiento respecto a la extracción de datos. Todo este fenómeno de la Internet de las cosas, el mundo de los sensores, la captación de datos en tiempo real, creo que es muy importante en los temas de mantenimiento en general, vinculado a los temas de analytics, que también lo vincula a lo que les decía de estar muy abierto de mente a aprender cosas nuevas, etcétera, etcétera. Eso a mí me gusta mucho. Creo que es relevante así como primer elemento que es importante. El segundo elemento que es importante es saber de Big Data, sobre todo desde el punto de vista de la velocidad, de la V de velocidad del Big Data. Creo que es súper importante tener conocimientos de poder procesar datos lo más cercano al tiempo real, todo el mundo de los streaming de data, de ser capaz de tomar un dato, procesarlo on the fly y generar una acción con ese dato. Todas las tecnologías que facilitan hacer eso,
creo que son como súper relevantes. Y finalmente, como el tercer elemento, lo que hemos estado conversando más ya del mundo más como predictivo propiamente tal, de generar modelos que me permitan desde generar, tal vez más que predictivo, un modelo más de detección, detectar en forma automática o generar alerta, detectar anomalías, creo que es muy importante en el mundo del mantenimiento, y por otro lado también hacer este camino adicional hacia el mundo predictivo y obviamente adelantarnos a posibles riesgos en la operación y tomar las acciones proactivas necesarias. Yo creo que esos tres elementos son súper importantes en ese mundillo, que es muy amplio y de los que más está creciendo en temas de analytics a nivel global. Perfecto. Hay una última pregunta antes de que Marco me corte. Si es que tienes alguna información sobre los avances en Chile del uso de analítica de datos para agricultura de precisión y meteorología agrícola. No, de eso no tengo datos, ahí me pillaron. Pero Marcos posiblemente los tenga. Dejo a Marco ahora que nos va a comentar. Gracias, o sea, lo que sí puedo comentar, sí, tal vez cortito, es sí se están haciendo cosas. De hecho, yo personalmente he trabajado por ejemplo, aplicar inteligencia artificial en temas de, por ejemplo, de predecir heladas. Son cosas que hemos estado haciendo en temas de agricultura de precisión. Sé de otros proyectos que están haciendo en la línea, pero más allá de estos como proyectos aislados, no sé así como darte un número de esto tiene una penetración del X%, eso no, lo desconozco completamente, pero sí, personalmente me ha tocado trabajarlo y sí he visto que están haciendo algunas cosas, pero no sé qué nivel de adopción y penetración está teniendo en este minuto en Chile, ahí me pillaron con la pregunta. Bien. Sí, yo tampoco conozco experiencia, o sea, una experiencia así como global en este ámbito, pero sí conozco proyectos aislados en la industria del salmón, por ejemplo, en las viñas, y también en nuestro magíster en inteligencia artificial tenemos un estudiante que trabaja en una empresa que produce semillas en Chile, ¿ya? Y donde también ellos están viendo que puede haber oportunidades de adopción de herramientas de data analytics para poder potenciar la gestión de las distintas plantaciones que ellos tienen de semillas, o plantaciones para producir semillas, digámoslo así. Bien, se nos fue el tiempo, no alcanzamos a comentar, que era nuestro interés también de compartirles alguna idea sobre el magíster, pero los dejamos invitados, ahí Chakti lo acaba de colocar en el chat, el link al magíster, la información sobre el magíster en analítica para los negocios. Creemos que es Jaime nos demostró con bastante elocuencia de la tremenda oportunidad que existe hoy día para trabajar en esta área, tanto en Chile como en Latinoamérica. Así que los dejamos invitados cordialmente a que conozcan un poco más sobre nuestro programa, donde la verdad creemos que hemos armado un programa bien completo que junta aspectos tecnológicos con aspectos de aplicación de las tecnologías, las herramientas, las metodologías a distintas áreas de la organización. Finalizar simplemente dándole las gracias a Jaime por su charla, por su pasión por este tema, por su rol pionero también en Latinoamérica en estos temas, y dejarlos a todos cordialmente invitados a volver a participar de estos webinars que vamos a seguir organizando para hablar sobre la importancia de la analítica para los negocios de hoy en día. Jaime, muchas gracias. No, gracias a usted. Feliz de poder compartir con usted. Gracias. Sí, un abrazo. Aprovecho de comentar desde el área de admisión del magíster para invitarlos a postular antes del 31 de mayo, que pueden tener una rebaja del 10% en el arancel. Igual vamos a flexibilizar para poder avanzar las entrevistas de las cartas de recomendaciones, que yo sé que es difícil obtenerlas. Así que nada, pues lo invito, ahí Chakti y Camila también compartieron el link para que puedan postular. Y ya tenemos disponible el lunes 30 disponibilidad para que Pablo y Marco puedan hacer las entrevistas. Muchas gracias a todos, los vamos a contactar con toda la información que podamos de la charla, vamos a hacerles llegar información, así que gracias por asistir, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias.